realmente, hermanos, es un privilegio llegar hasta este tiempo y experimentar el poder de Dios, ver cómo Dios se está moviendo en medio de nosotros, a pesar del tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero hemos visto la mano de Dios. Realmente Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas en nosotros. Estamos experimentando el poder de Dios, estamos orando, estamos confiando en el Señor, que todo esto pase pronto, volvamos a la normalidad, pero esta vez a servir al Señor con todo. Siento que Dios nos ha hecho recapacitar y nos ha hecho ver cuán valioso es este llamado, cuán grande es el privilegio de estar en sus caminos, cuán grande y honroso es ser parte del pueblo de Él, ser linaje escogido, estar nosotros inscritos en el libro de la vida. Es un privilegio grande que no se puede comprar con oro, no se puede comprar con plata. Entonces el Señor nos regala. Lo único que tiene que hacer usted es arrepentirse de sus pecados, entregar su vida por completo al Señor, hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Mientras el Señor nos viene, vivir una vida santa, una vida pura, una vida apartada de todo lo que contamina la carne, todo lo que son deseos carnales, todo lo que este mundo ofrece, porque somos santos. La palabra santo quiere decir apartados para Él, no quiere decir colgados en una pared, pintados en un cuadro, llevándolos en el pecho en calcomanías. No, eso no son santos. Ser santo es ser apartados para Él. ¿Ven? Entonces, en esta hora quiero traer el consejo de la palabra de Dios para animarles a que se mantengan firme, animarle para que usted no desista de este caminar en el Señor. Y también quiero aprovechar para agradecer a los hermanos que han estado dando fielmente, a pesar de la escasez de trabajo, las limitaciones, pero se han mantenido fiel con sus diezmos, sus ofrendas, ha mantenido esa fidelidad, y quiero agradecer grandemente a ellos. Y eso es lo que marca realmente la historia. Cuando usted siembra en tiempo de sequía, tenga por seguro que usted va a cosechar grandemente. Si usted se mantiene así, la victoria está asegurada. Amén. Quiero ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Esta palabra el Señor me la ha dado esta semana, acomodándose a lo que se está viviendo en este tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Y dice de esta manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 dice, le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esa es la palabra que quiero enfocarme, con un tema titulado: las manos en el arado. Cierra sus ojos ahí donde está y abra su corazón. Relájese por un momento. Despójese del problema. Despójese de la enfermedad, si es que está enfermo. Despójese de cualquier cosa que esté oprimiendo su vida. Quizás en la casa están en una discusión, en un desacuerdo con el cónyuge, con los hijos, un vecino. Cualquier tipo de situación adversa que esté viviendo, despójese de ella en este momento. Y abra su corazón al Señor. Que su corazón se convierta en tierra fértil para que esta palabra llegue y pueda ser sembrada allí
y pueda germinar y dar fruto al 100 por uno. Abra su mente para que Dios la renueve, para que Dios la cambie, la transforme. Saque todo pensamiento negativo, todo pensamiento de altivez, y usted pueda ser renovado con un espíritu fresco y pueda pensar positivamente, pueda pensar que Dios está en control y estamos en las manos de Él y estamos seguros. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey amado, por el privilegio tan grande que nos da, Señor, de vivir este tiempo. Realmente no lo veímos venir, Señor, tampoco se nos fue advertido, mas sin embargo, aquí estamos viviendo este tiempo caótico, pero sin embargo mirando tu mano poderosa. Por eso es un privilegio, Señor, llegar a esta hora y que tu palabra pueda ser predicada, pueda ser impartida. Usa mi vida, Señor, para hablar a través de este medio de comunicación y llegar no solamente a los hogares de las personas, sino que al corazón de cada uno de ellos, tanto adultos, Señor, como niños. A todos, Señor, que esta palabra pueda renovar sus vidas, fortalecerles y mantengamos, Señor, nuestra fe, nuestros ojos puestos en ti. Mantenernos firmes, Señor, hasta tu venida. Mantenernos firmes, Señor, hasta que la trompeta suene y nuestro nombre, Señor, pueda ser pronunciado por ti mismo, para reunirnos contigo en las nubes y así estar contigo para siempre. Háblanos en esta hora, Señor. Toca una mente, toca un corazón, Señor. Fortalece nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Las manos en el arado. Nuestro Dios, hermanos, está con nosotros en este tiempo. Y Él nos manda a decir en esta mañana que pongamos las manos en el arado. Porque desde tiempos muy antiguos, el pueblo de Dios, hermanos, ha venido desistiendo de su caminar con el Señor. Nuestro Dios nos llama y nos empieza a guiar a cierto destino, obviamente de bendición, obviamente de abundancia, obviamente de prosperidad, porque solamente el diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas sin embargo nuestro Dios, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y así es que nuestro Dios nos envía a caminar rumbo a la tierra prometida. Y lo hermoso de este caminar es que no vamos solos. Él no dice, nos vemos allá o vayan allá. Él dice, vamos para allá. Aunque Él lo llena todo, aunque Él ya está allá. Mas sin embargo, nuestro Dios no nos deja solos. Nuestro Dios va con nosotros. Mas sin embargo, podemos ver que cada vez que el Señor envía a su pueblo, cada vez que nuestro Dios lleva su pueblo a cierto lugar, al pasar del tiempo, a pasar de los días, por diferentes excusas, el pueblo de Dios desiste de su caminar con el Señor. Por un corto tiempo, el pueblo de Dios se acata, obedece las reglas que Él determina, no para oprimirnos, sino para protegernos. Pero después de un corto tiempo, el pueblo de Dios desecha aquello, hermanos, que no es de agrado al Señor y luego de un corto tiempo regresa una vez más al mismo vómito de antes, a revolcarse en el mismo lodo cenagoso. Por un lapso de tiempo, hermanos, vuelven otra vez a retractarse de caminar con el Señor. Podemos usar los ejemplos para fundamentarnos en lo que estoy predicando en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés fue el pastor del pueblo de él, hermanos, la Biblia dice que mientras Moisés subió al monte para hablar con el Señor y recibir los 10 mandamientos, el pueblo, al ver que Moisés tardaba un poco en volver, ellos se hicieron un becerro de oro. Empezaron a beber, empezaron a comer, a hacer fiestas, celebrar, adorar a un ídolo, adorar a algo que habían hecho con sus manos, adorar algo que habían construido con el oro que el Señor les había proveído, y adoraron este becerro de oro. Y entonces, hermanos, cuando Moisés él bajó, él vio que el pueblo se había
apartado completamente de los caminos del Señor. Mas sin embargo, Moisés, hermanos, él se puso enfrente del Señor para que el pueblo no pereciera en ese momento. Y así el pueblo pudo convertirse una vez más al Señor. Mas sin embargo, más adelante vemos que todos los que se corrompieron en ese tiempo no murieron ahí adorando al becerro de oro, pero sí murieron en el desierto. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida entró la nueva generación, gente que nació en el desierto. ¿Por qué? Porque cuando usted se aparta del Señor, necesita tener un arrepentimiento genuino para que usted pueda realmente alcanzar la misericordia de Dios. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro, nuestro Dios, hermanos, es celoso, nuestro Dios también tiene misericordia, tiene grande amor, Él es Dios de amor. Mas sin embargo, nuestro Dios, Él no quiere títeres, Él no quiere robots, Él no quiere que le sirvamos y estemos con Él solo por sus beneficios. Él quiere que le amemos de corazón, Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. El pueblo de Dios se corrompió adorando al becerro. Se le olvidó al pueblo de Dios que con mano fuerte, con mano dura, con poder de Dios, fue como Él realmente los sacó de la esclavitud de Egipto. Mas sin embargo se les olvidó en corto tiempo y se volvieron una vez más a los ídolos de este mundo. Por eso usted que no está viniendo a la iglesia por estas restricciones que ha puesto el gobierno, no se regrese hacia atrás. No empiece a adorar ídolos, no empiece a escuchar música mundana en la casa para alegrar el ambiente solamente, no empiece a ver películas mundanas y cuando nadie lo ve hasta pornografía para entretenerse, no, aléjese lo más que pueda de las redes sociales y apéguese a la palabra de Dios que son las promesas. En las redes sociales solamente hay basura. En la mayoría del tiempo, casi es el 90% de basura, el 10% de cosas que edifican. Usted agarre ese 10% que edifica en las redes sociales y apéguese también a la palabra de Dios, a libros que lo instruyan, a algo que abra su mente. No se desista de caminar con el Señor. Mantenga siempre su mirada en el Señor. Porque hermanos, cuando murió Moisés tenía un asistente fiel que cuando el pueblo se corrompió adorando el becerro, este asistente no estuvo celebrando con ellos, no, sino que este asistente estaba en la orilla del monte esperando que su líder descendiera. Este asistente fiel llamado Josué, después de que Moisés murió, fue el que tuvo el privilegio, el honor de pastorear el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Josué tomó el pastorado, entonces él hermano se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba desistiendo de su caminar con el Señor. Y entonces Josué, él tomó una decisión, hizo algo, confrontar al pueblo de Dios para que eso dejara de existir, de que ellos recapacitaran y volvieran una vez más al amor con el Señor. Y la Biblia dice en Josué capítulo 24 verso 15, que Josué se paró en frente del pueblo de Israel y empezó a decirles: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué les deja en claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tome esta decisión sabia en este día. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando estemos viviendo en abundancia,
cuando estemos viviendo en salud, cuando estemos viviendo en nuestra fortaleza, en nuestra juventud, vamos a servir al Señor, pero también en tiempos de pandemia, en tiempos de escasez, en tiempos de tribulación, en tiempos de enfermedad, en tiempos de desánimo, en tiempos de pobreza, de cualquier situación adversa que hemos vivido, estamos viviendo. Vamos a seguir sirviendo a Jehová, aunque no vengamos a la iglesia como regularmente lo hacíamos en nuestras casas. Vamos a servir a Jehová. En el trabajo vamos a servir a Jehová. Donde quiera que vayamos, vamos a servir a Jehová. Y el pastor de esta iglesia, llamado Josué, en ese tiempo les dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Y todas esas tribus estaban bajo el gobierno de solamente un rey. Durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, el pueblo de Dios se mantuvo siempre unido. Pero a la muerte de Salomón, estas tribus se dividieron. Y es por eso, hermanos, que encontramos a más de 40 reyes gobernando a Israel. Y cada uno de estos reyes empezaban con una gran fidelidad a servir a Dios. Pero al pasar el tiempo, al pasar los días, tomaban para sí concubinas, mujeres de otras ciudades, de otros pueblos ajenos a Israel. Estas concubinas, escuche esto, traían consigo costumbres, religiones de dioses paganos, corrompiendo de esta manera al pueblo de Israel. Y cada vez que un rey desistía de su caminar con Dios, era desechado por la misma mano de Dios. Tiene que tener usted mucho cuidado con lo que está haciendo, porque acarreando cosas a su hogar, acarreando cosas a su vida, metiendo cosas a su teléfono, puede hacer que esas cosas indefensas, esas cosas que parecen bonitas, lo van a hacer a usted desistir de su caminar con el Señor. Y no va a ser usted mismo quien va a salir de su caminar con el Señor. Es mismo Dios con su mano poderosa el que lo va a desechar. Por eso mantenga su fidelidad al Señor. Si usted está trabajando, manténgase fiel con sus diezmos, con las promesas que ha hecho. Dios lo va a guardar, Dios lo va a prosperar. Dios, dice la Biblia, que no ha visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Dios lo va a prosperar. En este tiempo caótico, el dinero no le va a faltar a usted. Pero hermanos, no se coman la semilla. Acuérdese de quién es el dinero. Acuérdese realmente quién es el que provee. No le va a faltar alimento, pero no se olvide de nuestro Dios en su vida de oración. Mantenga la oración todos los días. Mantenga la lectura de la palabra de Dios todos los días. Porque usted no ora, empieza a acarrear desánimo a su vida. Cuando usted ora, su cuerpo espiritual se fortalece y su cuerpo físico empieza a recibir un refrigerio. Usted anda sin estrés, usted anda sin preocupaciones, usted anda más confiado, usted anda en paz. ¿Por qué? Porque esa oración, usted ha entregado sus cargas, usted ha entregado sus anhelos, sus metas, usted ha entregado sus problemas, hermano, en la oración que ha hecho el Señor. Y el Señor no le regresa esa basura, sino que le regresa fortaleza, le regresa ánimo, le regresa armas para que usted pelee y usted esté confiado y que Dios esté fiel. Mas sin embargo, nos vemos que el pueblo de Dios, cuando acarreaban estas concubinas, costumbres, desistían de su caminar con el Señor. No meta concubinas a su vida. Las concubinas no son mujeres literales en este tiempo. Son todas aquellas cosas que el diablo mete a su mente, aún pensamientos negativos, pensamientos que nos vamos a morir todos, pensamientos que nos van a deportar, pensamientos que vamos a perecer. Todos esos pensamientos, sáquelos de su mente, llévelos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús y empieza a declarar promesas de Dios en su vida, promesas de Dios en su familia, promesas de Dios en esta ciudad, promesas de Dios en este tiempo. Los
nos alegramos que Dios ya va a venir por su iglesia, nos alegramos que Jesucristo viene por la iglesia, mas sin embargo, yo como pastor no estoy contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos que dicen, ya ven Señor, ven Señor, sí queremos que ella venga, pero no caigamos en egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos familia que todavía no son salvos, hay familia allá afuera que todavía no son salvos. Por eso es tiempo de clamar al Señor y decirle, Señor, sí, ven por nosotros, claro que sí, pero extiende un poco más tu misericordia y alcánzalos a ellos también. No dejemos a nadie en la tierra, evangelicemos, ganemos almas. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés salió, hermanos, de la esclavitud, sacó al pueblo de la esclavitud, y Faraón le decía, vayan solamente los hombres, dejen mujeres, dejen niños, dejen animales. Moisés le dijo, hey, no vamos a dejar ni una pezuña. Vamos a ir los hombres, vamos a ir las mujeres, vamos a ir los niños y también los animales a servir al Señor en el desierto. No caigamos en egoísmo. Ya ven, Señor, sí, porque ya somos salvos, porque ya estamos de este lado, pero ¿qué hay de ellos? Tu papá quizás todavía no es salvo, tu mamá todavía no es salva. No andes de hipócrita diciendo te amo papito, te amo mamita, cuando realmente no le estás demostrando el amor que necesitan, que es el amor de Jesucristo. No le estás predicando la palabra de Dios a tus hermanos, no le estás predicando la palabra de Dios a tus abuelos, tíos, primos. Andas peleando por herencia, peleando porque quién tiene más y presumiendo y a quién tiene más casa más grande, el automóvil más lujoso. Es tiempo de empezar nosotros a volver al camino del Señor. Almas, en tiempo de abundancia, almas, en tiempo de escasez, almas, en tiempo de pandemia, almas. Ahora que hay tiempo para evangelizar, no te sientes en el sillón solamente a comer palomitas de maíz, a ver películas mundanas. No, siéntate así, relájate, disfruta estas vacaciones que Dios obligatoriamente te está dando, pero aprovéchalas para evangelizar. Tal vez no puedes visitar porque por el contagio que se ha inventado y se está viviendo, pero evangeliza por las redes sociales, manda un texto, manda un verso bíblico, evangeliza hoy en día tenemos tanta tecnología en la mano, por FaceTime, por videollamada, puedes evangelizar a alguien. Vuelve a los caminos del Señor, vuelve a los caminos del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, la historia de caminar con el Señor por un tiempo y después de un corto tiempo darle la espalda al Señor se repite una y otra vez. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, entrega su vida al Señor, se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo? Muchos también reciben el Espíritu Santo, pero después de un tiempo ya no está. Después de un tiempo ya andan otra vez con el licor en la boca, con la droga en la bolsa. Una vez más han desistido de su caminar con el Señor. Esta historia se repite una y otra y otra y otra vez, a tal punto que parece que esta historia no tiene fin. Porque así como encontramos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento dejando este glorioso caminar con el Señor y volverse atrás, vemos cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento le dio la espalda al Señor para regresarse a los placeres de este mundo. También lo vemos en el Nuevo Testamento. También lo vemos cuando el Señor estuvo acá en la tierra y se manifestó como hombre. Porque la Biblia dice que Él tomó para sí 12 hombres, los cuales les llamó discípulos, los cuales se les llamó apóstoles. Pero hermanos, cuando el Señor tuvo que pasar por el proceso de la muerte en la cruz del Calvario, cuando Él tuvo que pasar por el proceso de estar 3 días en la tumba y resucitar, la Biblia dice que los apóstoles mismos, discípulos, empezaron a desistir en su caminar con el Señor.
olvidó que un día Jesús les había prometido. Se les olvidó lo que el Señor les había dicho. Por ejemplo, el apóstol Pedro, se le olvidó que un día el Señor le había dicho que lo iba a hacer pescador de hombres. Y que Pedro le dijo, te seguiré hasta la muerte. A Pedro se le olvidó que cuando estuvo frente al maestro, Pedro le dijo, si es necesario, yo voy a poner mi vida por ti. Pero lamentablemente, antes que el gallo cantó, Pedro lo había negado 3 veces. Tomás se le olvidó que el mismo Señor le había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Le adelantó el futuro. Le dijo, Tomás, esto es lo que va a pasar. A Tomás se le olvidó eso. Porque cuando el Señor se desapareció una vez más, después de que resucitó, Tomás dijo, si yo no meto mis dedos en esa llaga, yo no voy a creer. Cuando Jesús se manifestó en carne, la Escritura nos dice que eran multitudes las que lo seguían. A donde quiera que el Señor iba, era la multitud que se agolpaba, mas el Señor se apartaba con sus discípulos. Y lo podemos ver repetidas veces que el Señor se apartaba con esos 12 hombres para explicarles las parábolas, para enseñarles a orar, para contarles lo que tenía planeado el día de mañana. Porque lo que Dios anda buscando son discípulos, hombres y mujeres que se paren firme y no desistan en este caminar. Gente cristiana hay mucho hoy en día. Gente cristiana usted ve por todos lados hoy en día, pero discípulos hay pocos. No hay muchos discípulos en este tiempo. Hay cristianos cibernéticos, hay cristianos camuflajeados, hay cristianos de toda índole, pero pocos discípulos. Y es lo que el Señor me ha mandado decirle en esta mañana a usted, en esta tarde, que Él está buscando discípulos. Porque este problema todavía se está viviendo en la iglesia de este tiempo, ya que muchos hemos sido tocados con la palabra. Y el Espíritu del Señor le hemos dado seguimiento a sentir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, obedeciendo su palabra y bautizándonos en el nombre de Jesucristo. Este nombre es sublime. Este nombre tiene que ser exaltado, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Es por eso que muchos se han hecho una promesa, que el Señor, cuando todavía están fieles a esa promesa. Hoy en día pocos están fieles a esa promesa. Pero nosotros tenemos que seguir adelante hasta la muerte, hasta que la muerte nos sorprenda o el Señor venga por nosotros. Hasta que la trompeta celestial suene. Porque muchos, el diablo los está sacando de su caminar con el Señor. No podemos decir sacarlos de la iglesia, porque la iglesia es usted. Lo está haciendo desistir de su caminar con el Señor. Cualquier excusa, sea grande o pequeña, usted empieza a desistir de su caminar con el Señor. Cualquier excusa usted usa para desistir de este glorioso camino. La Biblia nos da un ejemplo de todos aquellos que han vuelto sus vidas pasadas, todos aquellos que han vuelto su mirada hacia atrás. La Biblia nos dice que de estas familias que Dios los sacó de Sodoma y Gomorra, o sea, los sacó del pecado. Y dice la Biblia en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás a su espalda de él y se volvió estatua de sal. No hay buen negocio en volvernos atrás, hermanos. No hay ganancia alguna
en volvernos atrás. Necesitamos nosotros seguir con el Señor. Nuestro Dios tiene grandes planes para usted y para mí, pero lastimosamente muchos están desistiendo de su caminar con el Señor. Dios está buscando discípulos. Dios no está buscando estatuas que solamente estén para memoria, solamente están para contar una historia de lo que un día fue, de lo que un día pasó. Dios está buscando discípulos que hagan historia y no que queden en la historia, aunque aquellos estén muertos físicamente, con todo lo que hicieron al sonar aquellos nombres. Ya sabemos lo que ellos hicieron a través del poder de Dios. Jesús está buscando discípulos como Esteban, que siendo apedreado por predicar el nombre de Jesús, esas pedradas no hicieron que él bajara su mirada y desistiera de su caminar con el Señor, llegando a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. Esas pedradas, hermanos, no hicieron que Esteban se volviera a la vida pasada, sino que él no soltó ese arado. No soltó esa confianza, no soltó esa pasión y levantó sus ojos al cielo y clamó: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y inmediatamente vio los cielos abiertos. Cuando usted pone su mirada en el Señor, a pesar de las pedradas que el mundo le da, su familia le da, usted mantiene su mirada en el Señor y deja de estar odiando, deja de estar guardando rencor. Y usted dice: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. No te preocupes, Señor, porque tú me has protegido de los sentimientos, me has protegido de todo el mal que me hace. En ese momento usted va a ver los cielos abiertos. No desista de su caminar con el Señor. Ponga las manos en el arado. En este suceso se encontraba, cuando Esteban estaba siendo apedreado, se encontraba allí un hombre llamado Saulo. Y a los pies de este hombre Saulo pusieron la ropa de Esteban. Pero hermanos, pocos días después, Dios llamó a este hombre llamado Saulo y lo convirtió en Pablo. Lo convirtió en un discípulo para que trajera el poder de Dios a la tierra. Ahora Pablo escribe y dice esto tan poderoso: nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Pablo dice: yo un día perseguí a la iglesia cristiana, yo atormenté un día a los discípulos del Señor, yo asolaba la iglesia, pero ahora que he puesto mi mano en el arado, venga hambre, venga persecución, venga tormenta, venga naufragio, venga pobreza, venga cárcel, venga enfermedad, venga lo que venga, de la mano de mi Señor yo no me suelto, porque yo soy más que vencedor. Por eso él dice: a mí nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Discípulos como el apóstol Santiago, que dice la Biblia que fue tirado desde el pináculo del templo, y cuando cayó al suelo no murió, entonces fue golpeado a palo hasta la muerte. Discípulos como Juan, quien fue lanzado en un aceite hirviendo, pero él nadó hasta salir de esa caldera de tormento, y cuando fue tirado al abandono en la isla de Patmos, él no desistió de su caminar con el Señor y se quitó la vida allí. No, él solamente dijo: Señor, úsame donde quiera que yo esté, tú me vas a usar, hermanos. Y por haber tomado esa decisión, a él se le fue dado el privilegio de escribir el libro de Apocalipsis. Pero ¿para qué criticar a aquellos que han desistido de su caminar con el Señor, si dentro de nosotros hay un desánimo que nos está sacando? Hay un problema en nosotros que está carcomiendo nuestras vidas espirituales. Ha sacado la oración de su vida, ha sacado la constantidad de su vida, ha sacado la lectura de la palabra de Dios. Necesita volverse a los caminos del Señor y decirle: Señor, necesito que me renueves. Porque Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Quiero terminar diciendo que no quite sus manos del arado. Manténgase firme, manténgase fiel, la victoria es nuestra. Porque dice la Biblia, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Necesita usted mantener su fidelidad al Señor. No desista de su caminar con el Señor. Con el Señor hay problemas, pero hay soluciones. Él es la solución. En el Señor hay tormentos, pero Él es el príncipe de paz. Él lo advierte y dice, en el mundo encontraréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Estamos seguros con Él. No desista en su caminar con el Señor. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, fortalece mi vida. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, perdóname. Porque quizás me he convertido como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, adorando becerros de oro. Perdóname, Señor. Señor, fortalece mi vida. No me apartes de tu caminar, Señor. No me eches de tu presencia, Señor. Fortaléceme. 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 Dile, Señor, necesito que me fortalezcas. Quiero pararme firme, Señor, para servirte a ti, solamente a ti. Solamente a ti, Señor. Has sido tan bueno conmigo, Señor. Has sido tan bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey amado. Reciba esta palabra en su corazón. Que Dios le bendiga. Que el Señor le guarde. Sea que esté sano, sea que esté enfermo. Que Dios le ayude grandemente para que esto pase y podamos volver a nuestra vida normal de antes, con la diferencia que vamos a servir al Señor para siempre. Que Dios les bendiga, los animo a que se siempre orando, ayunando, buscando del Señor, y que Dios nos ayude a que todo esto se normalice. Que el Señor les bendiga.